Hola amigos, en este video veremos un ejemplo de cómo crear una base de datos MySQL online y poder acceder a esa base de datos online desde Java. Existe una página llamada db4free.net que nos permitirá crear base de datos de manera online y poder acceder a ella remotamente desde la aplicación o página web. Bien, antes de poder crear una base de datos a través de esta página, debemos de registrarnos en crear una cuenta gratis. Luego deberá ingresar el nombre de la base de datos, su nombre de base de datos, nombre de usuario, su contraseña y su contraseña, y acá abajo su correo electrónico. Para el ejemplo que voy a dar, la base de datos se va a llamar formulario. Este será el ejemplo con la base de datos que voy a trabajar. Luego deberás aceptar las condiciones de uso y registrarte. Luego de haber registrado, deberás revisar tu correo electrónico y para poder activar la cuenta. Una vez que hayas activado tu cuenta, deberás ingresar a través de esta ventana tu nombre de usuario y contraseña. Incluso nos dan dos opciones a elegir. En este momento MySQL está en la versión 5.7. Luego de ingresar tu usuario y contraseña, inicia sesión. Luego eliges el servidor. Como sabemos, este servidor para crear base de datos gratuito es gratuito, pero no es recomendable utilizarlo en entornos empresariales, solamente como pruebas o por meramente educacional, o sea, para aprender. Este servidor por ser gratuito es lento, a veces es bastante lento, a veces no. El servidor, el puerto 3306 en este momento está agotado. Te recomiendo que utilices el puerto 3307 y ingreses. Como te digo, es un poco lento ingresar aquí. Yo aquí ya he ingresado con mi cuenta y he creado la base de datos formulario con sus respectivas tablas. Yo he creado una base de datos. Aquí está el script donde creé la base de datos. Crear database formulario, una base de datos formulario. Usamos la base de datos formularios. Creamos una tabla cliente que tiene 4 campos: código, nombre, dirección y crédito. La llave primaria es código. Luego le insertamos unos datos para poder visualizarlo. 10 datos con el comando insert_into podemos ingresar los datos. Este script lo dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar y probarlo fácilmente, más rápido. Como te digo, el servidor es un poco lento. Yo ya he creado la base de datos según este script. Yo ya lo tengo ya. Hay dos formas de crear la base de datos. Uno puede ser de esta forma, copiando todo este script. Copiando el script SQL y pegándolo. Aquí está el script y luego le das en continuar. Si le doy en continuar saldría error porque ya lo he creado de esta base de datos, ya está creado con todos los datos y todo. Bien, para que ya está la base de datos creada online, haremos una pequeña aplicación para acceder a ella y mostrar esos datos en una tabla. Para ello abrimos NetBeans, que crearemos una aplicación JSP y accederemos a los datos de esa base de datos online. Lo haremos de una manera sencilla para probar su funcionamiento. Creamos un nuevo proyecto tipo Java Web aplicación.
El nombre se va a llamar pondremos formulario, formulario cliente, lo voy a poner. El primer proyecto lo voy a poner clientes, elijo servidor Apache Tomcat y finalizar. Y antes recuerda, para poder probar esta aplicación debe estar ejecutando el servidor Tomcat. MySQL ya no será necesario de manera local porque lo utilizaremos el servidor online, sea utilizaremos el servidor online, por eso que ya no será necesario activar el MySQL de manera local. Tomcat para probarlo. Listo, queremos que se cargue el proyecto. Se creó el proyecto clientes, web pages. El nombre que va a tener, queremos dos documentos JSP, uno llamado conexión y el otro que se llamará, otro documento JSP se va a llamar listar, donde listaremos los datos. Listar. Listo, empezamos con conexión. Como vamos a trabajar con el JDBC de MySQL, o sea, acceder a la base de datos, necesitamos de la librería correspondiente. Vamos a librerías, agregar librería y seleccionamos la librería JDBC de MySQL. Añadir librería. Ya está, añadir librería. Vamos a conexión e importamos. Importamos las clases necesarias para poder trabajar con la base de datos. Import java.sql. Listo, ya está importado. El título que le ponemos aquí se llamará estado de conexión, ya que este documento nos permitirá verificar el estado de la conexión. Centraremos, center, centrado. Listo, ahora delimitemos con código JSP para realizar la conexión. Dentro de estos delimitadores irá la conexión. Lo primero que crearemos es el objeto conexión. Lo igualamos a null. El objeto conexión nos permitirá establecer la conexión con la base de datos. Luego creamos el objeto statement. Igualamos a null. El objeto statement nos permitirá ejecutar comandos SQL. Statement. Todo está en orden. Listo, esto nos servirá para realizar la conexión y poder ejecutar un comando SQL. Luego crearé un atributo de tipo string URL que contendrá la URL del servidor de la base de datos. Como este caso será un live, hacemos lo siguiente: JDBC MySQL, el nombre del servidor db4free.net, como vemos aquí, db4free.net, y lo tenemos. Los puntos y el puerto. Veamos el puerto. El puerto que estamos utilizando es la 2307.
y el puerto debe ser la 307. Y luego slash el nombre de la base de datos con que vamos a trabajar. En este caso el nombre de la base de datos es formulario. Como vemos aquí, está la base de datos formularios y la tabla cliente. Aquí lo vemos, formulario, la base de datos. Ya tenemos la URL. Luego definimos con el siguiente atributo el usuario, el nombre de usuario. O sea, el nombre de usuario es el nombre de usuario con que te registraste en esa página. La página que te mostré. El nombre de usuario y la contraseña será tu usuario y la contraseña con que te registraste en la página. Con el mismo que seguiste aquí. Es el mismo. El usuario y la contraseña. En mi caso mi usuario es David Chico. Que mal escrito aquí, David. Otro atributo que contra la contraseña. Este atributo pass contra la contraseña. Mi contraseña es hola, esta es prueba 123. Esta es mi contraseña. Luego atrapamos el error. Capturamos las opciones con TripCatch, que nos permitirá llevar un control de excepciones en caso de error. En caso de error se lanzará la siguiente excepción. Excepción. Acá está mal escrito, excepción. .ex. Bien, dentro del tree irá la conexión y en caso de error se lanzará. Aquí abajo podemos escribir la excepción o el mensaje. Lo primero que haremos es cargar el controlador JDBC con class Fortnite. Class.Fortnite, tecnología. Escribimos el paquete donde se encuentra la librería JDBC. Se encuentra en com mysql.jdbc.driver. Es el paquete donde se encuentra la respectiva librería JDBC que hemos agregado. Bien, lo siguiente que haremos es la conexión con el método getConnection. Conexión driver manager.getConnection. Aquí vemos la URL que ya lo definimos aquí, URL, luego va el usuario y luego el password, password. Listo. Ya tenemos definido ya la conexión. Luego creamos el statement, que como dijimos nos permitirá ejecutar comandos SQL con create. Listo. Luego lo siguiente que haremos es mostrar un mensaje que nos diga que la conexión se realizó con éxito. Out.print conexión en línea. Y en caso de error nos mostrará un mensaje diciendo error en la conexión. En la conexión.
Lo siguiente que haremos es probar. Arrancará finalmente el documento conexión.jsp. Probamos para ver si la conexión está en orden. Ejecutamos. Y está cargando. Localhost, probando localmente, y nos dice que la conexión está en línea. Esto quiere decir que la conexión a este servidor MySQL Online se ha realizado correctamente. Bien, lo que haremos ahora será modificar el documento listar.jsp, que nos permitirá listar los datos de la base de datos online que ya hemos creado, que ya está creado ya. Contiene el campo código, nombre y dirección. Lo que haremos es visualizar los datos contenidos aquí. Bien, lo primero que haremos es incluir el documento conexión.jsp. Centramos con Center, cerramos llave y aquí escribiremos lista de la tabla cliente. Bien, ahora delimitaremos código JSP para visualizar la tabla. Crearemos un objeto del tipo resultSet rs. El objeto resultSet nos permitirá leer los datos de las filas del EBD, o sea, leerá la tabla fila por fila y luego lo mostraremos aquí mismo. resultSet. Luego crearemos un atributo listar que contendrá el comando listar, es decir, le daremos un select a la tabla cliente. Visualizaremos todos los datos contenidos aquí. Luego el comando execute query nos permitirá utilizar el comando select, o sea, este. Listo, delimitado, ya está la consulta. Ahora lo que queremos es crear la tabla. En esta tabla mostraremos los datos. Empecemos creando la tabla con el table, con un border de 2. Crearemos la primera fila con el comando tr fila. Ahora las columnas. Para la primera fila, las siguientes columnas: th código, th nombre, dirección, crédito.
Como vemos, tenemos 4 columnas: código, nombre, dirección y crédito, que son las mismas que tenemos en la base de datos de la tabla cliente: código, nombre, dirección y crédito. Luego crearemos otra fila. TD cuatro filas. Seguidamente recorreremos esa fila con while. Con next cerramos el delimitador y mostraremos en cada fila, en cada columna, el comando fail.rs.next del while nos permitirá recorrer fila por fila y lo llenará en la tabla. Empecemos delimitando rs, lo obtendremos como string de la columna 1. Aquí irá los datos de la columna 1. Aquí los datos de la columna 2. Los datos de la columna 3. Y los datos de la columna 4. ¿Listo? La programación para mostrar los datos de la tabla cliente se ha realizado. Y ahora lo que necesitamos aquí es crear un botón que nos permita llevar a la siguiente página, es decir, al documento listar.jsp. Nos localizamos en el documento conexión y aquí bajito creamos un enlace. Address nos llevará a la página listar.jsp y listar clientes, con el nombre listar clientes. Cerramos y ya tenemos el enlace. Actualizamos la página. Como vemos, el estado de la conexión está con éxito y aquí nos da un enlace que nos llevará a la siguiente página y poder visualizar los datos de la tabla cliente. Le damos en listar clientes y esperemos a que cargue la página. Y como vemos, nos muestra los datos en la tabla, contenido en la tabla clientes de la base de datos online. Como vemos, es la misma. Y como te digo, esta página hay veces donde se vuelve bastante lento y a veces donde se puede trabajar con normalidad. En esta ocasión está bastante lento. Cuando creé la base de datos formulario, la página corría con normalidad, pero para esta ocasión se ha vuelto lento. Bien, como hemos podido probar, la base de datos online, podemos acceder a la base de datos remotamente.
desde Java, desde una página JSP. Funciona sin problemas. Acabo de recordaros que este servidor es solamente para pruebas, no para fines comerciales, porque como digo, a veces el servidor se cae, presenta errores o no carga. Por eso solamente acabo de recalcarlo, que lo utilicen solamente para pruebas. Bien amigos, hemos terminado este video y podemos observar que los datos contenidos en esta base de datos son la misma. Código 1, José Ángel Tacna, es la misma. La 10 es Torres Tagle, los datos son los mismos y vemos que está funcionando con normalidad. Bien amigos, esto ha sido todo en este video. Los datos, el proyecto lo dejaré en la descripción del video para que lo descarguen y puedan probarlo. Nos vemos en el próximo video.